Gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Padre, en esta mañana, Dios amado, te damos gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres el excelso y soberano Dios. En esta hora, Padre amado, me coloco delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, para darte gracias por esta tu palabra, Dios amado, la cual voy a llevar en esta mañana, Señor. Seas tú hablándonos a través de ella, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya. Y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Leemos así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, así como tú nos hablas, Señor, así como tú me hablaste, Padre amado, cuando me regalaste este mensaje, Señor, te pido que seas tú, Dios amado, hablando a cada uno de aquellos que están escuchando esta palabra, Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Todos conocemos la historia sobre el arca de Dios, cómo fue tomada por los filisteos. Sabemos de que Samuel había dado una palabra en la cual había dado de que iban a morir los 2 hijos de Elí el mismo día cuando el arca iba a ser tomada. Aleluya. Y vemos de que en este momento en el cual David quiso recuperar el arca, porque el arca, después de que fue capturada por los filisteos, estuvo allí 7 meses, en los cuales dice la palabra que sobre el pueblo filisteo se desarrollaron tumores, sobre los filisteos hubieron plagas de ratas, de ratones, en esos 7 meses en los cuales el arca la tuvieron ellos. Los filisteos pensaron de que así como el pueblo de Israel se regocijaba y llevaba el arca delante de ellos cuando iban a la guerra, llevaban el arca en medio del campamento cuando iban a la guerra, y Jehová de los ejércitos era el que peleaba con ellos, ellos pensaron de que si tenían el arca en su poder, ellos iban a ser invencibles como el pueblo de Israel. Pero pasó algo. Ellos llevaban el arca y la tuvieron donde tenían a su dios Dagón. Ellos sabían de que el arca de Jehová, la presencia de Dios, traía poder, porque así como Dios venció a las 12 deidades del pueblo egipcio con las plagas,
Así también ellos sabían de que Jehová tenía el poder para darle la autoridad y el poder al pueblo que estaba en su presencia. Y ellos pensaron que capturando el arca iban a estar con ese poder que tenía el pueblo de Dios. Pero resulta y pasa que cuando este pueblo cogió y llevó esa arca a donde estaba Dagón, su dios, dice la palabra que Dagón el primer día cayó. Y ellos al día siguiente, cuando ven, encuentran a Dagón inclinado sobre el arca, a los pies del arca. Y al día siguiente, cuando ellos llegan otra vez a donde estaba Dagón, encuentran a Dagón sin brazos, sin manos y sin cabeza. Lo encuentran decapitado. Y dice que en ellos entró un gran temor, en los cuales empezaron a decir, consultaron a todos sus sacerdotes de Dagón qué estaba pasando en ese momento. Y vemos de que ellos le dicen de que algo estaba pasando con esa arca, que era mejor deshacerse de ella antes de que fuera a haber algo peor. Y dice la palabra que ellos empezaron a pasar el arca de una ciudad a otra, y sucesivamente en las ciudades donde iba llegando el arca, la gente iba teniendo temor, porque el temor se apoderó del pueblo filisteo. Y vemos algo en lo cual, cuando consultaron ya para deshacerse del arca, dijeron, bueno, para adquirir gracia y misericordia delante de ese Dios de Israel, de ese Dios que es más poderoso que nuestro Dios, tenemos que ofrecer un sacrificio, una ofrenda por haber pecado y tomado esa arca sin autoridad. Y vemos de que dice la palabra que prepararon tumores de oro por cada provincia y ratones por las provincias en las cuales había pasado el arca. Y dice que cogieron y embarcaron el arca en un carruaje nuevo. Dice que cogieron 2 vacas, las cuales estaban amamantando, vacas buenas, fornidas, y las colocaron en el camino para que llegara a donde tenía que llegar al pueblo de Israel. Y dice la palabra que el arca llegó a la ciudad de Gad. Y dice que cuando el arca llegó, ahí reposó el arca por 7 años. Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo de Israel no prevalecía delante de sus enemigos porque se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de la presencia de Dios, se habían olvidado de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vemos algo importante, que todos, sabiendo la historia de esto, que por haberse apartado de la presencia de Dios, David escuchó que el arca estaba en esta ciudad y mandó a recogerla con sus propias fuerzas. Dice que mandó a Usa. Dice que mandó a Usa y a un grupo para que fueran los encargados de transportarla con sus propias fuerzas. El nombre de Usa simboliza fuerza. Él quiso recoger esa arca y transportarla como él pensó que había llegado en un carruaje. Él pensó que podía llevarla de esa misma forma, pero resulta y pasa de que Dios no había establecido eso. En esta mañana le coloqué por título esta enseñanza: recuperando la presencia de Dios. Amén. David sabía que en el arca reposaba la presencia de Dios. Y dice la palabra que David, al querer transportar el arca con sus fuerzas, vio que fracasó. Él buscó consejo de las personas que sabían de eso. Como primer aspecto, David escuchó cómo Dios estaba bendiciendo la casa de Obed-Edom. La casa de Obed-Edom, cuando fue llevada el arca ahí, después de haber sido traída y haber sucedido lo que sucedió con Usa, dice que David escuchó que la casa de Obed-Edom era bendecida. Y vemos algo, que David sintió esa necesidad de transportar el arca a su ciudad. Pero analicemos quién era Obed-Edom. Edom
dice que el significado de su nombre es está sirviendo o siervo de Edom, Geteo, por lo tanto natural de la ciudad de Gad. Vivió entre Kiriat Jearim y Jerusalén, cerca del lugar donde murió Usa, por haber tocado el arca de Dios. David no se quiso arriesgar. Esta era una ciudad levita de la tribu de Dan. Entonces Obed-Edom era levita, hacía parte de un pueblo sacerdotal. Y vemos algo en lo cual, si Obed-Edom tenía algo en lo cual él tenía un corazón dispuesto para las cosas de Dios. Dice que era un servidor, está sirviendo a Dios. Él, cuando llegó esa arca a su casa, me imagino que él empezó a cantarle a Dios, a cantarle con sus palabras, a adorarlo, a adorar la magnificencia, el poder de Dios que estaba en ese momento sobre su casa. Esa bendición que estaba sobre su casa era debido a la presencia de Dios que estaba en su hogar. Amén. Entonces vemos el por qué era bendecida su casa. David entendió que mover el arca de un lugar a otro no era solamente por fuerza humana, haciéndolo como lo habían hecho, sino que tenía que entender qué era lo que estaba sucediendo. Y él empezó a indagar y encontró que el arca no tenía que ser movida de un lugar a otro por cualquier persona, que no tenía que ser movida en un carruaje. Por decir algo, la presencia de Dios en nuestras vidas no es por cargar una Biblia debajo del brazo, no es por cargar una Biblia en un bolso, en un maletín. No, la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ser llevada en nuestros corazones, porque la palabra así lo declara, que tiene que ser escrita en nuestros corazones la palabra. Amén. David entendió que en ese tiempo tenía que ser transportada por unas argollas y con unos listones especiales que habían sido hechos para transportar el arca. No tenía que ser arriada por un carruaje, sino transportada por levitas, por sacerdotes, los cuales eran preparados para transportar la obra de Dios, el lugar santo, esa presencia hermosa de Dios. Amén. David entendió de que no es la parte física, sino en lo espiritual. Toda obediencia que nosotros hagamos tenemos que hacerla en base a la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo de Dios nos diga. Nosotros somos vasos útiles para el Señor. Nosotros, dice la palabra, que la palabra enseña, dice que cuál es la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. David entendió que después de la muerte de Usa, su nombre, que significaba fuerza, era que no tenía que ser como él quería, sino como establecía la palabra. David entendió lo sagrado, indagando encontró que la forma de transportarlo, vemos en el capítulo 15, dice, de Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Encontramos, hizo David también, versículo 21. Matatías, Elifeleu, Manías, Obed-Edom, Gesiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava de dirigir. David entendió de que todo lo que hacía el sacerdote, lo que hacía Obed-Edom, era porque él tenía un conocimiento, tenía algo en lo cual él había entendido que la presencia de Dios se mueve en medio de la alabanza. Obed-Edom era salmista. Obed-Edom cantaba para Dios. Vemos de que David entendió la parte espiritual
y empezó a mover el arca conforme a lo que estaba establecido en la palabra, a lo cual el Señor mandaba cómo se tenía que hacer para entender que la presencia de Dios se mueve cuando tú y yo obedecemos su palabra, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios para hacer lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Vemos de que la vida de Obed-Edom, a partir de ese momento, tuvo un cambio, en lo cual él logró llegar a ser parte de la guardia del templo. Él, su familia, sus descendientes, hicieron parte de la guardia del templo, hicieron parte de esos adoradores, hicieron parte de aquellos en los cuales servían, por lo cual ellos tenían un llamamiento levítico. Vemos de que David, al darse cuenta de que la presencia de Dios bendice las vidas, por eso dice la palabra de Dios que el que teme a Jehová, Él lo bendice. El que teme a Dios, el que hace su voluntad, el que se mete en su presencia, encuentra gozo, encuentra paz, encuentra tranquilidad. Por eso encontramos en la palabra, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Descansamos. Dice que en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando hacemos la voluntad de Dios, descansamos en su presencia. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él es el que manda en nosotros. No nos mandamos nosotros a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo es el que empieza a morar en tu vida, en mi vida. Es el que nos va a guiar, es el que va a hacer que tú y yo seamos alguien diferente, el que tú y yo seamos transformados por esa palabra. Aleluya. ¿Cómo entender mi posición en Dios? Muchas veces por emoción hacemos las cosas. Vamos a la iglesia porque nos invitaron, pero después de días no ha pasado nada. No entendemos que Dios, en un momento determinado, en un momento en el cual ni tú ni yo estábamos buscando de Él, Él nos habló, Él nos tocó, Él hizo que nosotros entendiéramos que Él es el que pone el querer como el hacer. Muchas veces pensamos que yo voy es por casualidad, o por casualidad estás escuchando esta enseñanza, por casualidad estás escuchando este mensaje. No, es porque Dios tiene un propósito en tu vida, en el cual Dios quiere morar en ti, en el cual Dios quiere hacer algo nuevo en ti, en el cual Dios quiere traer solución a tu problema. Porque muchas veces pensamos que los problemas son físicos, son materiales. No, todo problema tiene una condición espiritual en la cual se manifiesta como un problema. Pero si tú colocas tu confianza, si tú colocas tu esperanza en Jesucristo, Él te puede sacar adelante, Él te puede dar la victoria, porque con Cristo somos más que victoriosos, porque en Cristo hay victoria. Aleluya. Santo, santo eres tú, Jehová bendito. Aleluya. El apóstol Pablo, una persona preparada en la palabra, en el conocimiento, entendido en todas las cosas en las cuales la ley enseñaba, tenía una vida vacía, tenía una vida en la cual él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero vemos algo importante, que el día que Jesús se le apareció en el camino al apóstol Pablo, Pablo tuvo una conversión, Pablo tuvo un cambio en el cual ya él sabía que su vida era diferente, en la cual él sabía que su vida era transformada por el Espíritu Santo que empezó a morar en él. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús, porque tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía y se había dado cuenta de que él, todo lo que hacía no le satisfacía, todo lo que hacía no le llenaba, todo lo que hacía, después de haber hecho las cosas, después de haber apedreado a Esteban, que la gente él consintió a que apedrearan a Esteban y le trajeron sus ropas ensangrentadas y la pusieron a sus pies, él sentía que había un vacío. ¿Qué hice? Esto no me sacia. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, dice la palabra que el Señor le dijo: tiene que padecer por amor de mi nombre.
Él entendió que lo que iba a hacer de ahí en adelante iba a ser un cambio, iba a ser algo diferente, el cual iba a dejar huella, no como ese asesino que mataba gente inocente, sino como aquel el cual se dejaba guiar por la presencia de Dios, sobre todo aquello que Dios le mandaba que hiciera. Dice que hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque no me mando yo. Cristo vive en mí, y ahí lo que hago no lo hago por mi propia cuenta, sino porque el Espíritu Santo me manda que lo haga. Amén. Y a su nombre. ¿Cómo entender mi posición en Dios? Búscale. Pídele que te cambie. Fuimos llamados para reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. En Apocalipsis 1:6 así lo declara. Somos llamados para reyes y sacerdotes por amor de su Padre, de mi Padre Celestial. Y en Juan 1:12 dice que a todo aquel que cree en Jesús y en su nombre, dice que le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo tenemos un privilegio de ser hijos de Dios, de ser hermanos de Jesucristo, de ser hermanos de aquel que un día vino a esta tierra. Dice la palabra que siendo Dios descendió a esta tierra, se hizo carne para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Él, ese personaje tan grande, tan maravilloso, excelso y soberano, dice la palabra, en el cual toda rodilla se tiene que doblar en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, ante el nombre de Jesús. Yo soy hermano de Él. Ese es un privilegio grande, de ser hermano de Jesús, de ser hermano de Él, porque así lo declara su palabra. Somos hijos de Dios y a la vez somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Amén. Cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, son criaturas. Los hijos de Dios reciben a Jesucristo. Amén. Tú y yo hemos tenido un llamado. ¿Por qué no lo ejerces? La palabra declara que un día tendremos que rendir cuentas a Dios. Romanos capítulo 14 versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Sí, cada uno de nosotros, un día que partamos de este mundo, de este lugar a la presencia de Dios, tenemos que rendirle cuentas. Dice la palabra de Dios que habrá un juicio ante el gran trono blanco. Cada uno de nosotros se presentará delante del Señor para rendir cuentas de todo lo que hemos hecho en la tierra. Dice que se abrirán los libros. Se abrirán los libros y se mostrará todo lo que hemos hecho. Fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos escogidos. No estás aquí por casualidad. Dice la palabra que Él te escogió para salvación. Tú y tu casa, yo y mi casa. Es el plan y el propósito de Dios que seamos salvos a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Él fue el que nos redimió con su sangre preciosa. Él fue el que dio su vida por amor a ti y a mí. Es tiempo de cambiar. No sé qué haces con tu vida. Cristo te ofrece una vida diferente. No sé en qué circunstancias estés. No sé qué esté pasando en tu vida. No sé qué esté pasando en tu familia, pero Cristo en esta mañana quiere cambiar tu vida, quiere ofrecerte un cambio. Como declara según 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, amigo, es tiempo de cambiar. Tú y yo tuvimos un llamado, tú y yo tenemos un llamado. Fuimos escogidos para cosas grandes. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos. En esta mañana
Dios te escogió. En esta mañana Dios te da la oportunidad de buscarlo. En esta mañana Dios quiere que cambie, porque Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es tiempo de buscar de la presencia de Dios. Es tiempo de buscar, de recuperar la presencia de Dios. El pueblo de Israel perdió el arca, perdió esa presencia de Dios porque se había descuidado en lo primordial, en la búsqueda de Dios. Se había descuidado en lo más importante, lo cual era la presencia de Dios. Cuando esa arca empezaron a quitar su mirada de ella, empezaron a dedicarse cada uno a hacer las cosas que mejor le parecían, a hacer las cosas que mejor pensaban que eran. Fue el tiempo en el cual se dejaron envolver por las cosas del mundo y se apartaron de que Dios era su guía, de que Dios era su juez, de que Dios era su rey. Y le pidieron a Samuel que les diera un rey conforme al corazón de ellos, un rey conforme al corazón de hombre. Y vemos que apartaron su presencia de Dios y vemos cómo se perdió el arca. Y no se afanaron en buscarla. Pasó el gobierno de Saúl. Y cuando David empieza a reinar, se da cuenta de que faltaba algo, la presencia de Dios. Esa presencia la cual hacía que cuando él estaba pastoreando las ovejas, empezaba a cantar esos cánticos, esos salmos que declara la palabra, salmos mesiánicos, esos salmos en los cuales exaltaba y glorificaba el nombre de Dios. Por eso en esta mañana, cuando te digo que recuperemos la presencia de Dios, recuperando la presencia de Dios, te quiero decir que es tiempo de volver a la palabra, que es tiempo de volver a las enseñanzas cristocéntricas en las cuales el Señor nos habla y nos insta a agradar al Padre Celestial, nos insta a buscar de su presencia, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer, porque sabemos que sin Él todo se pierde. Porque así lo declara: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que edificarla en base a la palabra de Dios. Tenemos que edificarla en base a las Escrituras, porque ellas son las que nos llevan a la vida eterna. Porque Juan 5:39 declara: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de Jesucristo. Sí, amigo, ella es la que da testimonio de Jesucristo. Ella es la que nos da esa enseñanza de vida eterna. Ella es la que nos va a guiar a la salvación, a ese lugar en el cual el Señor tiene preparado para nosotros en la vida eterna, en su presencia, en esa cena que Él tiene preparada para nosotros, para ese día que estemos delante de Él. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Dios amado. Porque tú eres maravilloso, Rey. Tú eres excelso y soberano, Dios. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica, Señor. Porque tú eres digno de alabanzas, Padre. Tú eres digno de exaltación, de poderío, aleluya. Señor, en esta hora, Padre amado, nos colocamos en tu presencia, Señor, para exaltar tu nombre, Padre amado. Porque sabemos, Dios amado, que en ti hay plenitud de gozo, Señor. Que sin ti nada somos, Padre amado. Aleluya, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Rey. Padre, te pedimos que seas tú, Dios amado, derramándote en cada vida, Señor. Que seas tú derramándote en cada corazón, Padre amado, de una manera especial, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Glorifícate, Señor, en cada vida. Glorifícate, Señor, en cada corazón, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre amado. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito, excelso y soberano.